Dios los bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra. La llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos cuando somos guiados, cuando nacemos de nuevo, si tenemos el Espíritu? Vamos a estudiar la palabra. Yo ya les he compartido que nosotros no somos salvos por la ley. La ley, los mandamientos, enfocándonos en los 10 mandamientos, obviamente al pueblo gentil no se le ha enseñado que hay que hacerse la circuncisión y todas esas demás leyes, pero sí se nos ha enseñado cumplir los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos les fueron dados a los israelitas en el pacto que hizo Dios con ese pueblo cuando salieron de tierra de Egipto en el monte Sinaí. Entonces a nosotros los gentiles no es para nosotros. Nosotros somos llamados a creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y es precisamente el Espíritu Santo, que es amor, el que nos guía a cumplir la ley. Pero ya es el Espíritu que mora en nosotros, comenzando desde su palabra, porque la palabra es Espíritu. Entonces vamos, que la misma palabra lo diga, ¿verdad? En Jeremías 31, del 31 al 34, el Señor les había dicho a través de los profetas al pueblo de Israel, dice: ustedes tienen el pecado tan arraigado en sus corazones que parece que lo tienen grabado como con un cincel de hierro y punta de diamante. Dice, pero vendrán días cuando yo les voy a cambiar el corazón, ¿verdad? En este caso, en Jeremías 31 al 34, dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí incluye a los gentiles, porque eso es una... la casa de Israel, la casa de Judá es una alegoría para el pueblo de Israel y para la iglesia, ¿verdad? Es literal, pero también, o sea, literal en este caso con el norte, el pueblo del norte y el sur, porque las tribus de Israel se separaron, ¿verdad? Después de que murió Salomón, precisamente por el pecado de Salomón. Entonces, eso es una sombra para lo que es la iglesia también y el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces habla de un pacto. Acuérdense, Dios ya había hecho un pacto con el pueblo de Israel cuando les dio en las tablas escrito los 10 mandamientos. Él hizo un pacto, ¿verdad? Ya hemos hablado de hecho. Le dijo: cumplan estos mandamientos y serán bendecidos ustedes, sus hijos, tercera, cuarta generación y todo lo que tengan. Si no los cumplen, malditos serán ustedes, sus hijos, tercera y cuarta generación, y todo lo que posean. Entonces ya el Señor viene hablando. De hecho, el mismo Moisés habló acerca de un profeta al que tenían que escuchar. En Jeremías dice que va a ser un nuevo pacto, ¿verdad? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. Acuérdense de eso. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto ya pasó, ya está pasando, ¿verdad? Es precisamente a través de la sangre de Jesús que el pecado del pueblo de Israel y de nosotros es perdonado, aunque el Señor les cerró el entendimiento al pueblo de Israel
para darle entrada al pueblo gentil, a las naciones gentiles, para darle celos, ¿verdad? Hay que leer toda la Biblia para poder entender todo, palabra por palabra, ¿verdad? Esa es la razón, y ser lleno del Espíritu Santo para poder entenderla, ¿verdad? Entonces es el Señor el que nos da el entendimiento, pero sí es necesario estudiar toda la palabra, ¿verdad? Toda la Biblia, para poder entender, porque, y vamos entendiendo poco a poco, ¿verdad? Entonces acuérdense de eso, ¿verdad? Va a ser un pacto nuevo, dice, y este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ahora, en Jeremías, si hablamos por redondear números, más o menos 600 años antes de Cristo, estaba hablando de una ley, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Los 10 mandamientos ya estaban, ¿por qué estaba hablando aquí? Que dará su ley en su mente y la escribirá en su corazón. Estaba hablando de la llenura del Espíritu Santo, que es el Espíritu mismo. Él es la ley. ¿Por qué? Porque Él es amor. Dios es amor. ¿Y cómo se manifiesta el amor de Dios para nosotros? Es a través de Jesucristo. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está derramado el amor de Dios en Jesús. Viene Jesús. Él ofrece su vida por nosotros. Entonces ya nosotros entramos en el reino de Dios por fe, por creer que Él es el Hijo de Dios, y sabemos que Él murió, pero también resucitó. Es importante saber eso. Él es el que nos da vida cuando viene Él en su segunda venida, ¿verdad? De hecho ya nos da vida cuando somos bautizados, cuando nacemos de nuevo. Nosotros ya no somos parte de la ira, nosotros ya no morimos, Tenemos que entender que el Señor está hablando del alma, ¿ok? Acuérdense de eso. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En Isaías 2:3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. De hecho, Isaías fue un poco antes de Jeremías, fue como unos 150 años antes. Aquí también está hablando de la ley. Porque, fíjate, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, de Jerusalén, saldrá la ley. La ley había dado los 10 mandamientos. ¿De cuál ley estaba hablando? De la ley del amor, de la llenura del Espíritu Santo, de la muerte, del sacrificio de Jesús en la cruz. Y nos enseñará sus caminos. ¿Cuáles caminos? Dice el Señor, Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Acuérdense de eso. Yo soy el camino. Cuando habla de Jesús, yo soy el camino. Es nosotros tocando el manto de Jesús, estando Él con Él, porque Él cumplió toda la ley. Está hablando de Jesús, el Espíritu Santo, que es la verdad. Está hablando de la palabra de Dios que Él siempre habló, como la verdad, ¿verdad? Es Él es Dios. Isaías 42:21. Jehová se complació por amor de justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Acuérdense de esto también. En magnificar la ley y engrandecerla. Cuando viene Jesús,
Él dice que si antes era pecado matar, dice ahora, antes de eso les dice, antes era ojo por ojo, diente por diente, así estaba escrito. Ojo por ojo. Si alguna persona moría por culpa de una persona, esa persona tendría que morir. Ojo por ojo, diente por diente. Viene Jesús y dice, ahora ya no es así. La ley es magnificada. Ah, ahora es, perdona. Perdona siempre al que te ofende. Si antes era pecado matar a tu prójimo, ahora con que le digas tonto, Dios te va a pedir cuentas a una persona. Si tú le dices a una persona estúpido, tonto, fatuo, le vas a dar cuentas al Señor por eso. Entonces la ley es magnificada. En Isaías 51:4 dice, estad del Señor, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme. Eso habla de escuchar. Nación mía, porque de mí saldrá la ley. Por eso mucha gente a veces cuando lo le dicen, esto se contradice, pues si la ley ya se la había dado a Moisés. Está hablando de esa ley. Cuando hablarán nuevas lenguas, está hablando de la lengua del amor. Está hablando de la ley del amor, que ya se las había dado, pero era a través del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya venía y estaba con la persona, pero no dentro de la persona, en su corazón. Otra vez, 51:4 de Isaías. Estén atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia, si ustedes se fijan, Eva y Adán Eva fue engañado por Satanás, ¿verdad? Y eventualmente a Adán. Entonces, Dios hace justicia contra Satanás, ¿verdad? Porque él está siempre acusando, ¿verdad? Mira lo que hacen, mira lo que hacen. Entonces viene Jesús y él entrega su vida por todos, por todos. Esa es la justicia, ¿verdad? En donde ya todo eso que antes era de Satanás, le es dado a Jesús. Le es dado a Jesús. Entonces, esa es la justicia. De hecho, yo hice un video en relación a eso, en relación a la justificación. Entonces, la justicia de Dios se revela a través de Jesús en el Evangelio para llevar la luz a cada persona que no tiene al Padre, que tienen por padre al demonio, siendo hijos de Satanás porque son esclavos del pecado. Entonces Jesús viene y hace justicia, muere y resucita, pero también resucita, ¿verdad? Entonces ya Dios no todo ese coraje de Dios, toda esa ira de Dios contra todo ser humano es perdonado, pero en la medida que recibe uno a Jesús, que lo reconoce como el Mesías. Isaías 51:7. Oídme, los que conocéis justicia, los que han escuchado el Evangelio. Pueblo en cuyo corazón está mi ley. Una vez que tú eres lleno del Espíritu Santo, dice el Señor, no temas afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Así como mataron a Jesús, ¿verdad? Todos los cristianos somos perseguidos, ¿verdad? Pero dice el Señor, no temas, no temas, no desmayéis por sus ultrajes. Dice Jesús, no teman al que mata el cuerpo, teman más bien el que tiene autoridad para matar el alma. Está hablando, témele a Dios, no temas a los hombres.
Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El Salmo 37:31. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. El Señor les había dicho que estudiaran los mandamientos, era que los colgaran, se los aprendieran, que siempre estuvieran atentos, aprendiendo. ¿Y qué hicieron? ¿Verdad? No lo hacían. Pero Dios preparando, ¿verdad? Hablando la ley y los profetas acerca de Jesús para que se cumpliera todo, y el Espíritu Santo, que también es Jesús, viniendo a nuestros corazones, ¿verdad? Entonces vamos a seguir estudiando la palabra. La ley de su Dios está en su corazón, el Espíritu Santo. Aquí obviamente en los salmos casi todo es profecía. Por tanto sus pies no resbalarán. En este caso también hablando de Jesús. En el Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Yo saqué nada más algunos versículos del Salmo 119, de hecho es el salmo que más largo. Yo les recomiendo que lo estudien todo, porque tiene que ver acerca de la ley, pero también está hablando del Espíritu Santo. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. De otra forma, bienaventurados los que aman, los que andan en la ley de Jehová. ¿Qué es Dios? Dios es amor. ¿Qué trae el Espíritu Santo? Amor. Entonces los que andan, los que son perfectos de camino, el Señor Jesús, que limpia y tiene que ver con tu alma, no la carne, tu alma. Nosotros ya somos guiados y vivimos en espíritu y en verdad. Los que andan en la ley de Jehová tiene que ver con el amor, tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Aquí está. ¿Cómo es que podemos entender la ley? El amor. Es necesario que Dios abra nuestros ojos. Entonces, el Señor, ¿cómo nos abre nuestros ojos? Cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Porque Él es así como el Señor está levantando su iglesia. Jesús, el Hijo de Dios, la piedra angular, sobre la piedra, sobre la roca con la que está construyendo el Señor su iglesia. Salmo 119:29. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Salmo 119:34. Todos estos salmos es del 119, nomás les voy a dar el versículo ya. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Amaré siempre. 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. En el 51. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. O sea, los sigo amando, ¿verdad? Eso fue lo que nos encargó el Señor. No lo dice, ¿verdad? Está escrito, pero también el Espíritu Santo nos lo hace saber. En el 70, se engrosó el corazón de ellos como sebo. Tiene que ver con la vanagloria. Mas yo en tu ley me he regocijado. En la ley del amor. 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. En el 142. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Eso es la verdad. Cuando Jesús dice yo soy el camino, aquí está la verdad. ¿Cuál es la verdad? La ley. ¿Cuál es la ley? El amor. El amor es la verdad. Dios es amor. Salmo 119:163. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley
amo. En el 165, fíjate lo que dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Qué dice Jesús? La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Por qué dice Jesús mi paz os doy? Está hablando de su Santo Espíritu, no como la paz de este mundo. Pablo también menciona acerca de la paz, una paz sobrenatural que no la puedes explicar, que no la puedes explicar. Está hablando del Espíritu Santo. Está hablando de Jesús. Jesús y el Espíritu Santo y el Padre como una persona. El Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán. ¿Quiénes son los de limpio corazón? Los que han recibido el Espíritu Santo, que Dios les cambió su corazón de piedra por un corazón de carne y les grabó su ley, su amor en su corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El Mateo 15, del 1 al 20, fíjate lo que dice Jesús en relación al corazón. Cuando habla del corazón, de la circuncisión, como una sombra, la circuncisión del pene como una sombra de la circuncisión del corazón, que tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice Jesús, acuérdate, todo lo que sale del corazón es lo que el Espíritu te guía, sale del corazón. Y fíjate cómo lo dice Jesús aquí. En Mateo 15, del 1 al 20, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces se acercaron sus discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo Jesús dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro les dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también ustedes están sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón, sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces fíjense cómo lo que sale del corazón es lo que
lo que contamina al hombre. Entonces es necesario, para que ese corazón sea cambiado, ese corazón de piedra, con el pecado inscrito en ese corazón, con cincel de hierro y punta de diamante, es necesario que Dios lo cambie. Pero ¿cómo lo cambia? A través de las buenas nuevas del Evangelio. El primer mandamiento: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto. Pero ahora, ¿cómo lo dice? El que crea que Jesús es el Hijo de Dios, que es el ungido, y que murió y resucitó por nosotros, el que crea eso, recibe al Espíritu Santo. Así de simple, así de simple. No por obras, para que nadie se gloríe, no por cumplir los mandamientos. ¿Por qué? Porque nadie los cumple, así de simple. ¿Cómo los vas a cumplir? Y fíjate, ahorita lo voy a leer como Pablo lo dice. Aquí está, mira, Romanos 7:14. Yo puse nada más el puro versículo. A veces cuando uno lee toda la carta, es bien fácil de no entender muchas cosas, pero cuando es el puro versículo, es simple. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, ¿cómo vas a cumplir los 10 mandamientos si no tienes el Espíritu Santo morando en ti? Entonces, ¿por qué Dios les dio los 10 mandamientos? Para que los cumplieran. Sí dice la palabra que su palabra es verdad. Yo tengo un video ahí, un estudio donde dice la palabra nos enseña buscando la verdad en la palabra, algo así. La palabra es espíritu también. Entonces, si tú estás meditando en los 10 mandamientos, sobre todo en el primero: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de... ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto, del faraón? Lo saca. ¿A quién estaban dando la honra cuando Moisés subió al monte Sinaí? A un dios. Hicieron un becerro de oro, que era el que le estaban dando la gloria. No creyeron que fue Dios, que fue Jehová. No creyeron. Si hubieran creído, ¿por qué le iban a estar dando honra a ese becerro? No creyeron. Entonces Dios no cambia, nada más que ahora nos dice, fíjate, antes era: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto. Ahora es Jesús, es el mismo, es Dios, y haciéndose hombre, pero no dándose él gloria. Dice, él viene como el Hijo de Dios, no viene como Dios, viene como el Hijo de Dios, pero es Dios, es Dios. Entonces, el que crea que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios, si es Hijo de Dios, ¿qué lo hace? Dios. Es tan simple, es tan simple. Si es Hijo de Dios, es Dios. Entonces, viene Jesús. Entonces, el que crea en Él, para poder entender toda la ley, necesitas entender el primero. Entonces, si no crees, ¿por qué quedaron en el desierto esos que salieron de Egipto? Porque no creyeron. Entonces es necesario que tú creas que Jesús es el Hijo de Dios, que te redimió, que te sacó, que te saca de la esclavitud del pecado. ¿Cómo? Con su sangre. Esa es la justicia, ¿verdad? Pero Él no quedó en la tumba, Él resucitó. Él resucitó. Entonces, fíjate, porque sabemos que la ley es espiritual. Entonces, ¿cómo vas a recibir el Espíritu Santo por cumplir los 10 mandamientos si no puedes? No puedes. Es necesario que reconozcas a Jesús como tu Salvador. Es necesario. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, o el Espíritu Santo, ha sido derramado. Aquí está, mira, aquí está simple. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, en realidad, ¿qué tenemos que enseñar los discípulos
No es tanto que estemos cada domingo entre semana y cada domingo entre... Debemos de predicar siempre el Evangelio, las buenas nuevas, para que la gente sea llena del Espíritu Santo. Sí, sí, sí tiene que haber, sí hay maestros, porque sí los hay. De hecho, el Señor, ese es mi ministerio, ese es parte de mi ministerio, compartir la palabra. Pero no para que sea yo el que te esté alimentando, sino que sea tu espíritu, que una vez que tú llegas al conocimiento del Señor, ya no necesitas que nadie te enseñe. Porque el Espíritu mismo te enseña. ¿Te acuerdas lo que leímos en Jeremías 31, 31 al 34? Y nadie más les enseñará. Y ahorita lo voy a leer, de hecho con eso voy a terminar. Es necesario, sí se ocupan maestros, pero solamente para hacer el Espíritu, y la palabra es discernimiento, para tener ese discernimiento. Cuando una persona va a la iglesia y cree que por ir a la iglesia, cree que por leer la palabra, cree que porque él es bueno, porque él sí cumple o ella cumple los mandamientos, cree que eso lo hace justo o justa, no ha creído, está meditando en su palabra, pero es necesario, no ha creído. ¿Por qué? Porque estás negando el primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. A los gentiles, a nosotros, yo soy Jehová tu Dios que te saca de la esclavitud del pecado. Entonces, ¿de qué te vas a gloriar? Dios dice, a mí no me vengas con que Dios no recibe gloria de hombres. A mí no me vengas con que, yo soy bueno, Señor, yo sí cumplo tu palabra. No, Padre mío, perdóname que soy pecador. ¿Qué dijo Pedro? Aléjate de mí, Señor, porque soy pecador. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba en el templo y estaba un fariseo y un publicano? Y dice el fariseo, te doy gracias, Señor, mira, yo ayuno tal y tal día, o con tal y tal cosa, yo doy mis diezmos, yo doy todo. O sea, estaba diciendo, yo soy bueno, Señor, te doy gracias que no soy como aquel pecador, ¿verdad? ¿Y qué estaba diciendo el publicano? El publicano, que era una persona que se tenía por pecador. ¿Por qué? Porque trabajaba con los romanos, colectando los impuestos para cobrarles a los judíos, ¿verdad? De cada vez que cuando entraban en la ciudad tenían que pagar impuestos. Entonces los mismos judíos no los querían, ¿verdad? Entonces el publicano que estaba allá atrás le decía, perdóname, Padre, porque soy un pecador arrepentido. ¿Y qué dijo Jesús? Les aseguro que el fariseo, cuando salió del templo, no estaba ¿cuál es la palabra? No estaba, se estaba gloriando él mismo. Y el publicano, que se reconocía pecador, salió, se puede decir como un sinónimo en gracia, aunque no es la palabra correcta, ¿verdad? Pero salió bien con el Señor. ¿Por qué? Porque se reconoció pecador. Entonces es necesario. Es por eso, ¿verdad? Cuando yo hablo de la doctrina de la Iglesia Católica, la doctrina de los testigos de Jehová, la doctrina de las iglesias adventistas, las iglesias que te justifican por cumplir los mandamientos, se están gloriando ellos mismos. Es por eso que no puedes dejar de pecar, sigues siendo esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque nunca vas a poder, porque no le has dado su lugar a Jesús. No has creído el primer mandamiento. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto. ¿Qué dice? El que recibe el Evangelio. ¿Quién es Jesús? Tu Salvador, tu Redentor, que llevó tus pecados, tus iniquidades en la cruz, en el Calvario, para que no seas esclavo más del pecado, para que no seas más hijo de Satanás. Entonces, cuando tú te reconoces pecador, es la palabra la que te lo enseña, es Dios que mira tu corazón
¿verdad? Que tú en realidad le estás pidiendo perdón, te reconoces pecador, ¿verdad? Entonces le dices, Padre, perdóneme, perdóneme, yo lo reconozco a usted, pero yo no soy digno, Señor, no soy digno. Entonces el Señor mira, te da fe, porque la fe Él mismo te la da, y te saca de la esclavitud del pecado. ¿Cómo? Cuando recibes el amor en ti, es cuando te cambia el corazón de piedra por uno de carne y te escribe la ley en tu mente y en tu corazón. ¿Cuál ley? La del amor. Yo acabo de hacer un video en relación el verdadero amor, que tiene que ver el que ama. Les dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, recibieron el Espíritu Santo por cumplir los 10 mandamientos o por el escuchar por fe. Fue por fe. Eso, si tú escuchas las buenas nuevas, el Evangelio, Jesús, tu Redentor, tu Salvador, que lleva el castigo del que tú deberías de sufrir, el castigo lo lleva a Él. Entonces tú lo reconoces a Él como tu Salvador y lo reconoces como el Hijo de Dios, pero reconoces también no solamente que murió, sino que resucitó. Ese es el Evangelio, ese es así de simple. Yo lo creo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Toda la gloria es para usted, Señor. Entonces Él te llena de su Santo Espíritu, pero para que el Espíritu venga y more en ti, es necesario que seas un vaso nuevo. ¿Cómo te hace vaso nuevo? Por fe. Cuando te arrepientes y reconoces a Jesús. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. En Romanos 2:14 y 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, ahí está, a los judíos se les da la ley, al pueblo de Israel, a las 12 tribus, pero a los gentiles, a nosotros, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, que no tenemos los 10 mandamientos, aunque se nos enseñaron, ¿verdad? Pero vamos entendiendo de que hay personas que no es necesario decirle los 10 mandamientos, no es necesario, fíjate, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus racionamientos. Porque una vez que, si tú tienes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te hace o sea, que estás pecando y te redarguye de pecado y caes de rodillas y le dice, perdóneme, Padre mío, Señor, perdóneme y ayúdeme a caminar con usted. El Espíritu Santo te acusa o también te defienden. Te defienden. ¿Cuándo te defienden? Cuando vienen personas y, oh, si tú no haces esto y no haces esto y haces esto, te vas a ir al infierno. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga, hermano. ¿Por qué? Porque esa persona se está enalteciendo, ¿verdad? Porque dicen que ellos sí la cumplen. O sea, fíjate, hay doctrinas que se justifican por cumplir los 10 mandamientos. Yo crecí así en la iglesia católica. Cumple los 10 mandamientos y más vale que no mueras faltando uno de los 10 mandamientos, porque si mueres te vas al infierno derechito, ¿verdad? Entonces, conociendo la misericordia de Dios, aún a pesar de eso, yo le digo al Señor, Señor, yo sé que usted es bueno y es misericordioso y usted no me va a dejar morir en pecado mortal. Yo tenía esa esperanza en el Señor y la sigo teniendo, pero ya no así. Ahora yo sé, lo sé, que soy hijo de Dios porque no tengo de qué justificarme yo. La justicia entra porque si una vez que reconoces a Jesús en su sangre,
tú ya eres salvo, ya eres salvo. Y por ser salvo, o sea, por creer, recibes el Espíritu. Te cambia, naces de nuevo, ¿verdad? Para que puedas nacer de nuevo tienes que volver a ser un niño. Entonces, ¿cómo se vuelve a ser niño? Jesús te hace niño con su sangre. Entonces, como niño recibes el Espíritu Santo porque eres puro, no tienes ni un solo pecado. ¿Por qué? Porque los llevó Jesús todo. Pero una vez que eres lleno del Espíritu Santo, ya no eres esclavo del pecado. La carne tiende a pecar, pero no, el Espíritu te ayuda a conquistar los deseos de la carne, en la medida que estemos viviendo por el Espíritu. Colosenses 3:15 y 16. Acuérdate, cuando habla de lo que sale del corazón, la paz, lo que está escrito en la mente, fíjate, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. En vuestros corazones, no en la carne, en vuestros corazones. Jesús no recibe gloria de hombres, de la carne. Jesús recibe gloria de lo que sale del Espíritu Santo, del corazón. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. En 2 Corintios 3:3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita, fíjate, una pausa. ¿En dónde fueron escritos los 10 mandamientos? En 2 piedras, ¿verdad? En 2 piedras. Los 10 mandamientos están ahí. Fíjate lo que dice Pablo a los Corintios en la segunda, 3:3. Siendo manifiesto que ustedes, carta de Cristo, recibieron el Evangelio, expedida por nosotros, Pablo lo llevó, y alguien más, porque dice por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, como en las 2 piedras donde se escribieron los 10 mandamientos, sino en tablas de carne del corazón. 2 Corintios 5:12. No nos recomendamos pues otra vez a nosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorian en las apariencias y no en el corazón. Fíjate, donde se enseñan que tú eres justificado por cumplir los 10 mandamientos, se están gloriando en apariencia. ¿Por qué tanta gente, verdad, ha tenido? Si tú miras, en la medida que van creciendo las congregaciones, en la Iglesia Católica, que es lo más grande, es fácil mirar, ¿verdad? Es fácil mirar. Las iglesias protestantes, las iglesias cristianas, que creen solamente en lo que está en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿verdad? Aunque no son todas. Por ejemplo, la iglesia adventista se enseña la palabra de Dios, pero tienen otro libro, el de Ellen G. White, falsa profeta. En el libro en los mormones, ahí tienen todos, tienen un tutti frutti. ¿Por qué? Porque ya vino Satanás y les habló, ¿verdad? Diciéndole que, oh no, todo eso está mal, yo te lo voy a decir así, y les da el libro a Joseph Smith, ¿verdad? Haciendo un tutti frutti ahí con la palabra, pero en realidad es Satanás. Entonces, si tú miras, por ejemplo, la iglesia metodista, tienen la Biblia, pero tienen el otro libro,
¿verdad? El de ellos. Entonces, es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La palabra de Dios, el Espíritu Santo morando en ti, ¿verdad? Entonces, si tú escuchas la palabra donde estés, puedes estar en una congregación adventista, católica, el Señor te abre el entendimiento donde estés, pero es necesario que escuches el Evangelio, las buenas nuevas. Es necesario. Entonces, hay iglesias donde se enseña que nosotros somos salvos en la sangre de Jesús, pero te llaman a que adores a ídolos. Entonces ahí en realidad tú estás siendo probado a ver si lo sigues, ¿verdad? Y el Señor lo permite porque para que seas probado, así como fueron probados los israelitas. Creo que es en Éxodo 13, si mal no recuerdo, puede ser Deuteronomio 13, donde dice que el Señor dice, si viene un profeta y se cumple lo que él dice es profeta de Dios. Dice, pero si viene otro y no se cumple, no es profeta. Dice, pero viene uno y sí se cumple, pero te llama para que adores a ídolos, está siendo probado para ver si lo sigues, ¿verdad? O sea, puede haber de hecho hay profetas que hablan y se cumple lo que dice, pero te llaman a que adores ídolos y no a Dios. Ahí está siendo probado, ¿verdad? Ahí está siendo probado. Entonces el que lo sigue, viene la ira de Dios contra ti, ¿verdad? Si eres uno de ellos. Entonces arrepiéntete, es simple, arrepiéntete. Nosotros somos justificados en la sangre de Jesús. Es simple. Es tan simple que hasta Jesús mismo profetizó que nos iban a decir tontos. Ay, qué tonto, ¿cómo puede ser así de fácil? Así de fácil es. Así de fácil es. Entonces, y fíjate, aquí es donde... Entonces quiere decir que no hay que cumplir los 10 mandamientos. No los puedes cumplir de todos modos porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es amor, que es derramado en tu corazón para poderlos cumplir. Entonces, fíjate, es precisamente los que se jactan de cumplir los 10 mandamientos, te enseñan que los cumplen, pero ellos mismos no los pueden cumplir. ¿Por qué? Porque se están vanagloriando. No le están dando su lugar a Jesús. Toda la gloria es para Jesús. Entonces ya en el momento, si yo soy lleno del Espíritu Santo, les dice Pablo a los Corintios, ¿de qué se andan vanagloriando ustedes? ¿Se andan vanagloriando porque recibieron el Espíritu y hablan en lenguas? Dice, y tienen ahí a una persona que tiene a la mujer de su padre, ¿no les debería dar más bien vergüenza? Los regaña, los exhorta. O sea, no tenemos que jactarnos por recibir el Espíritu Santo. Es un regalo de Dios. Entonces, si es un regalo de Dios, ¿qué vamos a presumir? Es por eso que no podemos presumir. Segunda de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta no la tengo ahí, no sé por qué la puse, déjame ver. Segunda de Corintios 4:18. Bueno, yo estoy con que esto... Bueno, bendito Dios. Esa no sé por qué tengo Segunda de Corintios 4:18. En Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, o en español se puede decir papi, ¿verdad? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo, el cual clama papi.
Entonces, se fijan, Jesús cuando habla de escuchar la palabra. Dice, el que tiene mi palabra, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, ya en la palabra, que es espíritu, comienzas a amar con la palabra, porque la palabra también es espíritu, ¿verdad? Dice, mi palabra guardará, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada con él. No solamente que viene Jesús, él y el Padre en su espíritu, ese es el Espíritu Santo, Jesús y el Padre en el Espíritu Santo, pero también cuando estemos con Jesús, no solamente viene y hace morada, Jesús viene y vive literalmente con nosotros. Ahí están, comenzando desde los 1000 años, cuando viene Jesús y reina, ya después de los 1000 años, ¿verdad? Cuando Satanás es atado. Atado Satanás, pues no puede haber maldad, porque Satanás está atado, ¿verdad? Él es atado por 1000 años, ¿verdad? Ese es el reposo. Ahí nadie trabaja. Entramos en el reposo, 1000 años con Jesús. Después de esos 1000 años viene la última batalla, se suelta Satanás, ¿verdad? Hay una batalla final que en realidad eso acaba rápido, ¿verdad? ¿Para qué? Es solamente para que Satanás engañe los que ni aún así siguieron a Jesús, ¿verdad? Porque los que están en el Hades van a poder mirar a los que estamos con Jesús esos 1000 años. Entonces ya una vez que Satanás sea suelto, va a haber un espacio para pelear la última batalla, ¿verdad? Y rápido, ¿verdad? Satanás es echado en el lago de fuego, ¿verdad? Y los que lo siguieron. Y ya eventualmente Jesús mismo, también él mismo, entrega todo al Padre, ¿verdad? Y ya es el Padre, el Espíritu reinando para siempre, por los siglos de los siglos. Pero es Jesús, pero ¿qué? Ya lo conocimos, ya lo vimos. Entonces al Padre, al que nadie puede ver porque es luz y es tan brillante que nadie lo puede ver, pero cuando vemos a Jesús vemos al Padre, entonces ya lo conocimos. Cuando vemos a Jesús vemos al Padre, entonces eventualmente Jesús ¿cuál es la palabra? Ahorita a ver si me acuerdo de la palabra. Eventualmente le entrega todo al Padre, pero que en realidad es Jesús, es el mismo. Primera de Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, obedeciendo, fíjate, porque el Espíritu habla, pero si no obedecemos, regresamos al mundo. Es necesario obedecer, fíjate, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal en la congregación, no fingido, amaos o amándose unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera de Pedro 3:4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Yo solamente pongo el versículo, ustedes lean el contexto. Efesios 3:17. Fíjate, aquí es uno de los versículos en donde dice que para recibir el Espíritu Santo, fíjate, para que habite Cristo
también hablando del Espíritu Santo, por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ustedes sigan leyendo, ¿verdad? Yo solamente les doy ese versículo para que lo capten mejor. Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, no en la carne, en vuestros corazones. Yo ya les había leído un versículo paralelo a este. Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y yo voy a terminar con la primera carta de Juan, en Juan 2:15, 27, bueno, son tres. En Juan, primero de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahí está. ¿Cómo podemos saber si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo? Naces de nuevo, cambia tu vida. El Espíritu Santo te redarguye, te corrige, te protege, te ayuda a inclusive adorar al Señor. Pero si tú andas buscando las cosas del mundo, dice Juan, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está el Espíritu Santo en la persona. Yo le he dicho a personas esto y no lo creen. Me da porque aman al mundo. Primera de Juan 2:27. Pero la unción, está hablando del Espíritu Santo, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en él. ¿Se acuerda lo que dice en Jeremías 31, 31 al 34? Y no necesitarán que nadie les enseñe, sino yo mismo les enseñaré. Entonces, viene Jesús, les enseña, literalmente, ¿verdad? A sus apóstoles, a los que anduvieron con él, pero no solamente a ellos, cada persona que recibe el Espíritu Santo es enseñada por Dios, no solamente en la palabra, sino en todo, en todo. El Espíritu hace todo, si es que si has recibido el Espíritu. Entonces, ¿cómo sabes que no has recibido el Espíritu? Si amas al mundo. Esa es la gran diferencia. Si amas al mundo, no has recibido al Señor. Entonces, ¿qué dice? Yo lo mencioné, por ejemplo, en uno de los mensajes a la iglesia. Le dice a la que tiene la esperanza en las riquezas, ¿verdad? Y dice, yo veo tus obras, yo veo a la que tiene las riquezas, dice, arrepiéntete, dice, porque tú piensas que lo tienes todo, pero no sabes que eres desnuda, no tienes nada. Entonces le dice, arrepiéntate para que puedas entender. Dice, estoy tocando a la puerta, arrepiéntete. Es el Espíritu Santo tocándole a la puerta de esas personas que no dejan entrar el Espíritu Santo por el amor a las riquezas. No lo pueden recibir si tú le tienes amor al mundo. Está en la parábola del sembrador, por eso yo siempre menciono la parábola del sembrador, porque eso es como una medida. ¿Dónde estoy? ¿Recibí ya al Señor? ¿Estoy dando fruto? ¿Entiendo la palabra? Obviamente cada persona dice que entiende la palabra, ¿verdad? Ese tal vez no es la mejor
¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que has recibido al Señor? Aquí está. Hay una mejor forma. Porque si tú le preguntas a los testigos de Jehová, ellos tienen la verdad. Si tú le preguntas a un sacerdote católico, te va a decir que ellos tienen la verdad. Si tú le preguntas a un pentecostal, te va a decir ellos tienen la verdad. Si tú le preguntas a una adventista, te va a decir que ellos tienen la verdad. Si tú le preguntas a un mormón, te va a decir, entonces, ¿cómo saber? ¿Cómo sabes tú que tú tienes la verdad? Aquí está. Pero la unción misma, primera de Juan 2:27, pero la unción misma, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma, el Espíritu Santo, os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado permanecer en Él. Era primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Así de simple. Así de simple. Y termino con esto. Primera de Juan 3:17 al 21. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. O sea, si hay algo que te está diciendo el Señor, arrepiéntete, no hagas eso o haz esto, qué sé yo, es el Espíritu Santo hablándote, ¿verdad? Entonces te tienes que arrepentir y cambiar el camino, te está corrigiendo el Señor. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, o sea, si el Señor no nos dice nada, entonces tenemos confianza tenemos en Dios, ¿verdad? Entonces, ahí está. ¿Cómo sabes si recibiste el Espíritu Santo? Si amas al mundo, no has recibido al Señor. Ahora, si no quieres creer ese versículo, pues ahí está. O sea, ¿cómo vas a creer si no crees a la palabra? ¿Verdad? Entonces, si ya recibiste el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te dice, ok, no hagas eso o haz eso, porque eres conducido en la verdad. Entonces ya no puedes ser tú esclavo del pecado. Es por eso que el Espíritu te dice, no, ah, ah. ¿Verdad? Y te lo dice con amor, no te lo dice de una forma, te lo dice con amor el Espíritu. Entonces te redarguye, te corrige, te ayuda, te reprende, pero también te da confianza. ¿Ok? Vamos a hacer más estudios bíblicos en relación al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero tenemos que saber, en todo caso, con la palabra podemos tener el discernimiento, ¿verdad? Para saber si somos guiados por Dios, ¿verdad? Hay un video, hay un estudio, guiados por su palabra, como es algo así, conducidos por la palabra, guiados por el Espíritu, algo así. Necesitamos la palabra y el Espíritu, porque pueden venir espíritus engañadores, pero que no van de acuerdo a la palabra. Entonces, ahí ya tú puedes saber que son espíritus de demonios, cuando quieren contradecir lo que dicen en la palabra. ¿Ok? Dios los bendiga y que la paz de Dios esté con todos ustedes.